El ministro de Justicia, Iván Lima. Con él vamos a hacer un análisis acerca del informe de la GIEI, también la reforma de la justicia, pero esta visita de los miembros de la CIDH principalmente. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. Bueno, han llegado ya los representantes de la CIDH a hacer un seguimiento a cómo se ha avanzado sobre estos casos que han sucedido en el 2019, en lo que corresponde a su cartera de Estado. ¿Cómo se ha ido avanzando? ¿Cuál es el informe que se tiene para la CIDH, ministro? Mira, creo que es bueno contextualizar lo que está ocurriendo en el país. Cuando se suscribe por parte del gobierno del presidente Arce el protocolo para que venga el GIEI, luego de 8 meses de trabajo se entrega un informe con 36 recomendaciones. Esto ocurrió el 17 de agosto del 2021. Y el 22 de marzo del 2022 suscribimos un convenio con la CIDH justamente en cumplimiento de la recomendación 36, que es una recomendación al gobierno de Bolivia y a la CIDH para instalar una mesa de seguimiento a las conclusiones del informe GIEI. Este acuerdo internacional que se ha firmado el 22 de marzo del 2022 tiene su primer año de trabajo que va a culminar en las próximas semanas, y como parte de ese trabajo, el MESEC, la mesa de trabajo, visita el país habitualmente. Ha tenido visitas a lo largo de este primer año y va a tener seguramente otras visitas más. La mesa de seguimiento no es un acto aislado, no es un acto que se agota en la visita de 3 días. Es un trabajo permanente que viene llevándose a cabo desde el 22 de marzo y claramente ha identificado 3 grandes áreas de trabajo: la reparación a las víctimas, con todas estas medidas que señalaba el informe, el resumen de introducción, que tienen que continuar, que tienen que culminar en una ley, en una política pública plenamente aprobada para todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, no solo las del 2019, también las del 64 al 82, y Dios quiera a futuro tener una política muy clara de atención a las víctimas. Un segundo elemento tiene que ver con los juicios. Ahí sí una precisión, no es en el caso Golpe 2 que tenemos militares y policías detenidos, exministros de Estado declarados rebeldes. Es en el caso de la masacre de Sencata, que ha tenido un desarrollo importante en una etapa preparatoria donde se han recolectado todos los elementos de prueba y se ha llegado a presentar imputaciones contra el ministro de Hidrocarburos, el ministro de Defensa y el ministro de Gobierno del gobierno de facto. Quedaba pendiente la imputación penal a quien ha sido autora mediata en la opinión de las víctimas y de la querella que se ha presentado por el CERDAVI, que es la ex senadora Yanine Áñez, que ha quedado ya bajo control jurisdiccional del juez primero cautelar penal del Alto. Terminará el derecho que tiene ella de presentar argumentos de defensa e iremos a un juicio oral, público y contradictorio en la ciudad del Alto con relación a la masacre de Sencata. Ese es el camino, la ruta crítica que se ha trazado para darle justicia a las víctimas de las masacres. No tiene nada que ver con el caso Golpe 1 o Golpe 2. Este es un caso que se inició hace casi 2 años atrás y que está llevando adelante la investigación sobre la masacre de Sencata, que ha incorporado entre las personas investigadas a la ex senadora Áñez. Ese es un segundo grupo de temas importantes, evaluar qué está haciendo la justicia, y el día de hoy el equipo del MESEC está en la ciudad de Sucre, se reunirá con el fiscal, con las autoridades de la justicia boliviana, que son un órgano independiente, para recibir la información sobre estas temáticas, que son el segundo grupo de temas importantes de las recomendaciones de GIEI. Y finalmente el tercer y último grupo, la política pública, encontrar causas estructurales de lo que ocurrió el 2019 y resolverlas entre los bolivianos. Una cumbre de justicia encabezada por nuestra ministra de Cultura el año pasado, una cumbre contra el racismo y la discriminación que encabezó nuestra ministra de Culturas, que ya ha empezado a diseñar una política pública para lograr reencuentro entre los bolivianos, desarrollar temas específicos y eliminar, desterrar del país estas causas estructurales del conflicto que se presentó en el 2019. Como ves, hace falta que las 36 recomendaciones se vayan implementando paulatinamente, pero con plazos y con una supervisión internacional, que es el mandato que tenemos ahora.
Bueno, entiendo que no existen tiempos para concluir estas recomendaciones. Quiero tomar el punto 3 al cual usted hacía referencia y recuerdo muy bien que una vez que se produce toda esta transición con Yanine Áñez, el ex ministro de Justicia, Héctor Arce, mencionaba de que todo esto se había producido por una nueva reelección del entonces presidente Evo Morales. ¿Se va a trabajar también en esa parte, ministro? Mira, yo la verdad veo que es un tema sistémico. El tema del punto 3 que señalas es el que señala promover actos públicos para reconocer la dignidad de las víctimas, apoyar y acompañar iniciativas de la sociedad civil para conmemorar y preservar memoria de lo ocurrido sin imponer versiones únicas sobre los hechos. Claramente lo estás planteando como uno de los puntos que está en el informe GIEI. Ha habido una crisis en 2019 y tenemos que tener una amplitud de criterio todos los bolivianos para entender que no existe una sola causa para la crisis que se produce, que necesitamos informes como el del GIEI, pero también que la justicia hable en todas las temáticas que señalas. Cuando yo te hablaba de que no hay plazos, lo estoy diciendo porque hay acciones que no debemos hacer. No se está pidiendo que hagamos cosas, sino más bien que no las hagamos. La recomendación 10 dice, Bolivia, no declaren amnistías. Presidente Arce, no tenga vigente esa amnistía que usted ha propuesto a su país. Presidente Arce, ¿qué hace? Abroga el decreto de amnistía. Pero aún persiste un grupo de políticos que busca impunidad y que le está pidiendo hoy en cabildos y en un movimiento cívico que no está explicando los alcances del pedido a la población que salga a pedir que 183 perseguidos políticos, no existe esa categoría, no corresponde al estándar del derecho, sean liberados en una amnistía. ¿Quiénes son esos 183 ciudadanos? La gran mayoría de ellos son personas imputadas y detenidas por las masacres de Sacaba y Sencata, son personas acusadas por graves delitos de corrupción, son gobernadores, son alcaldes, son autoridades políticas que no quieren responderle a la justicia. Eso precisamente dijo el GIEI que no debe ocurrir, que no debemos permitir en el país que se declaren amnistías y esto tiene que culminar en el marco de un debido proceso con decisiones y con sentencias, escuchando a las partes, garantizando independencia de los jueces y preservando que en un debido proceso las víctimas y quienes son acusados sean escuchados y se dicte una sentencia imparcial. Creo que este es el escenario. Cuando planteas el tema de la reelección, debo ser muy preciso. Ha habido ayer una acción mal planteada por un diputado que desconoce el derecho procesal constitucional, que le ha dicho, mediante una acción de defensa, a un juez, a una sala constitucional en Sucre, que deje sin efecto una sentencia constitucional. No es el camino procesal adecuado, muy innovador el diputado, pero carente de argumentación jurídico-constitucional, carente de conocimiento procesal, y seguramente esto será una noticia, pero es una noticia que tiene que ser adecuadamente dimensionada. El diputado presentó una acción mal formulada, mal presentada, y recibió una respuesta de la justicia constitucional que le dijo que es improcedente su acción porque la presentó mal. No es que la discusión sobre la reelección pueda cerrarse de esa manera. Hay en este momento una opinión consultiva de la Corte Interamericana que en un diálogo interjurisdiccional con el Tribunal Constitucional deberá resolverse. Es un tema que todavía el tribunal no ha tratado en su sala plena ni en alguna de sus salas, pero que tiene casos pendientes que serán seguramente en tiempo oportuno tratados por el Tribunal Constitucional. Es un tema que todavía está pendiente de determinación en la sala plena y las salas del Tribunal Constitucional. Lo que pasó ayer no pasa a ser una anécdota de una acción mal presentada. Ahora, ministro, dentro de las 36 recomendaciones, por ejemplo, se menciona de que se debe realizar un censo para conocer cuántas personas han sido afectadas en el caso de Sencata, Sacaba. Hablamos hace algunos minutos con el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y él dice, hasta ahora no tenemos un censo, y él considera de que es el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud quienes deberían promover este censo. ¿Qué le dice usted al representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos? Mira, nosotros tenemos claramente identificadas y se ha dado un trabajo muy exhaustivo del Ministerio de Salud, del Desarrollo Productivo, del Trabajo, de Obras Públicas, con todas las víctimas de Sacaba y Sencata. Creo que eso está ya plenamente identificado. Quienes han sido heridos, quienes han perdido un familiar en estas masacres de Sacaba y Sencata, claramente ya están recibiendo toda la ayuda humanitaria y los beneficios que se han acordado con ellos y que pueden y que deben tener un
seguimiento continuo por parte del Estado. Cuando el GIEI habla de un censo, habla de otra categoría, que son los perseguidos políticos, las personas procesadas indebidamente durante el gobierno de facto y una categoría mucho más amplia de personas torturadas durante ese periodo de tiempo. Para esa categoría requerimos que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que identifique claramente esta categoría. La persecución política que pudo haberse dado en ese periodo de tiempo tiene diferentes intensidades y grados, desde personas que fueron privadas de su libertad en la embajada, en la residencia del embajador mexicano, a personas que tuvieron que salir del país o que fueron encarceladas por comentar una publicación en una red social, pasando a personas como los casos más graves que han perdido la vida. Toda esta calificación y toda esta política están siendo objeto de trabajo dentro de nuestra Asamblea Legislativa. Betty Yañíquez hizo un gran trabajo el año pasado escuchando a las víctimas, a la comunidad internacional para construir esa norma, y ahora la diputada Magalí Gómez, que preside la Comisión de Derechos Humanos, tiene el reto de estos primeros meses de gestión aprobar esta ley que nos permita implementar el censo al que te refieres, porque en este momento no tenemos ese instrumento normativo que nos permita llevar adelante en su totalidad el censo que recomienda el GIEI realicemos, que no excluya a ninguna de las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos. Ministro, después de estos días de reunión, la CIDH va a emitir un nuevo documento. ¿Qué es lo que corresponde posteriormente? Como te señalaba, cuando se firme el acuerdo y viene el GIEI, firmamos un acuerdo el 22 de marzo del 2022 que señala un trabajo permanente, así se llama el mecanismo, Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI Bolivia. Esto no se agota con una visita de 3 días, es un trabajo permanente que venimos desarrollando desde desde marzo del 2022 con la CIDH, es la recomendación 36 del informe, y claramente va a merecer una serie de acuerdos, de informes y de acciones conjuntas que venimos realizando en la mesa de trabajo. Es un compromiso del Gobierno de Bolivia y la CIDH darle seguimiento, como ha ocurrido estos días, escuchar a todas las partes, a todos los interesados y emitir conclusiones del cumplimiento de las recomendaciones, o en su caso señalar que podemos acelerar su cumplimiento o podemos dar un mejor cumplimiento a algunas de ellas. Las 36 recomendaciones, te decía, comentábamos la 10, la 3, la 36, tienen una línea de acción claramente definida: reparar daño a las víctimas, darles justicia y construir política pública. Por lo tanto, es un trabajo permanente, no es que se emite un nuevo informe GIEI, es un trabajo permanente que vamos a hacer estos 2 años a partir de la mesa de seguimiento y que tendrá seguramente comunicados oportunos por parte de ellos. Ministro, ya para terminar, entiendo de que hay la predisposición del relator de la CIDH en colaborar con la elección de las nuevas autoridades de justicia. ¿Qué parte me preocupa? Que lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Cuando ya llega la instancia de trabajo de la Asamblea Legislativa, a pesar de que hay algunas personas que van como veedores, se invita a expertos de las universidades, al final las comisiones terminan decidiendo por sí solas, dejando de lado a estos veedores, estas comisiones que acompañan. ¿No sucederá lo mismo en la próxima elección de autoridades judiciales? ¿Qué garantía se tiene de que las propuestas que se emitan desde el relator o desde la CIDH van a ser tomadas en cuenta? Mira, en realidad el relator no es un término preciso, es el comisionado. El comisionado para Bolivia, Joel Hernández García, el día de ayer manifestaba su interés en acompañar el proceso de elección de magistrados en el país. Hay en este momento 2 agendas que están desfasadas. Una agenda que planteó el presidente Hassan Teufel en la inauguración del año electoral, que señala que a más tardar el 15 de abril, la Asamblea Legislativa debe remitir la lista de los candidatos para ocupar los 26 altos cargos de la Administración de Justicia. Y otra agenda que también se lanza el día de hoy de recolección de firmas, 90 días para recolectar 1,5 millones de firmas. El Tribunal Electoral las validará, irá ese trabajo al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, pronunciada su sentencia, definido si esto es una reforma parcial admisible o tiene que convocarse incluso una asamblea constituyente en un tiempo razonable para tomar la decisión,
remitirá nuevamente al órgano electoral, a la Asamblea, la sentencia respectiva, y luego de eso tendrá que volver al Tribunal Constitucional en control una pregunta al referéndum, como ocurrió el 21F, y finalmente los bolivianos irán a votar. Todo lo que te he descrito terminará con suerte este año y nos permitirá ir a una reforma como la que se plantea para las elecciones del 2029, pero para esta elección que tiene que culminar en un trabajo legislativo en abril, está ya completamente desfasada. Por eso recuerdo, lo hablábamos con ustedes, mi propuesta de iniciar una reforma constitucional era al inicio de la gestión de gobierno hace 2 años atrás, porque ya veíamos que los tiempos eran muy breves para todo lo que te he descrito. Es un trabajo de muchos meses el que se ha planteado. Sin embargo, creo que acá el mensaje claro del gobierno nacional es el del diálogo, el de compatibilizar agendas, el de ver qué aspectos positivos de todas las propuestas, incluyendo los proyectos de ley y la aporte internacional, pueden llevarnos a una construcción de agenda común que nos permita este año cumplir el plazo constitucional de renovación de las altas autoridades de Sucre. Los bolivianos, por constitución, tenemos que ir a votar por esas nuevas autoridades y hay que hacerlo en las mejores condiciones posibles. Y estas mejores condiciones, cuyas garantías pides, solamente se pueden hacer en un diálogo constructivo a la cabeza de nuestro vicepresidente que preside la Asamblea Legislativa en el marco de un gran acuerdo nacional por la justicia. Creo que estas dos agendas que te he planteado deberían culminar en una mesa de diálogo, de trabajo que pueda llevar a la Asamblea Legislativa a acortar plazos, a plantearle respuestas al país y darnos a todos los bolivianos la garantía de que la renovación de estos 26 altos cargos sea en las mejores condiciones. Ese es el trabajo que tenemos que emprender en las próximas semanas y meses para cumplir el plazo que nos pide el órgano electoral, que es la primera quincena de abril. Ministro, le agradezco mucho por habernos brindado este tiempo de entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Las gracias a Iván Lima, ministro de Justicia, que ha compartido con nosotros esta entrevista. Sofía Aracena tiene consejos importantes para ti.